estamos en la serie del Evangelio de Juan y vamos versículo por versículo. Nos quedamos ya, comenzamos hoy en el Juan 4, versículo 43. Es la lectura que leyó nuestro hermano Raúl. Voy a dar lectura a los textos más importantes que estaremos predicando. Después contextualizaremos y iniciaremos nuestra predicación. Juan 4, voy a comenzar yo en el 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Vamos a hacer un cambio. Terminamos de la historia de la samaritana, Cristo evangelizando a la mujer samaritana, y vamos a ver ahora una nueva señal, la segunda señal o milagro de Cristo Jesús que nos narra el Evangelio de Juan. Así que la característica principal es la señal, un milagro nuevo de Cristo que nos narra. En este milagro vamos a ver dos cosas, una combinación de primero ver qué milagro, cuál es el mensaje que Dios nos da en este milagro, pero al mismo tiempo sigue Dios imparable salvando almas. Lo vimos en el caso de Nicodemo, lo vimos con la samaritana y ahora lo vemos con este hombre salvando a este funcionario del rey, a este noble, ¿verdad? Y a su casa. Así que este es el mensaje principal. De esta forma nosotros vamos a introducirnos en el tema que son dos cosas que vamos a ver las más importantes. Primero, vamos a ver qué hay detrás de esta señal, cuál es el propósito de la señal. Y segundo, vamos a ver el mensaje que nuestro Señor Jesucristo también nos está dando de esta señal. Por ejemplo, aquí estamos viendo un milagro donde Jesucristo no tiene que estar ahí, ¿verdad? Jesucristo no tiene que estar ahí. Jesucristo lo hace a la distancia. Y es algo raro si tomamos en cuenta que Jesucristo nos dijo que a nosotros nos convenía que Él se fuera, porque si no se fuera, no enviaría el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él nos convencería de pecado. O sea, precisamente el Espíritu Santo es lo que necesita un hombre para nacer de nuevo. Si no tiene el Espíritu Santo, una persona no puede nacer de nuevo. Entonces aquí se nos hace algo raro que Jesucristo está haciendo estas labores. Acuérdense que toda doctrina mana de la enseñanza de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Toda doctrina apostólica los apóstoles simplemente están enseñando de una forma doctrinal y clara la doctrina de Cristo, la enseñanza que Cristo nos da. Así que vamos a ver aquí, ya Cristo nos está mostrando, según el Evangelio de Juan, la cosa más importante es la importancia de creer en Él. Y la otra es que Juan nos habla mucho de la deidad de Cristo, nos presenta a Cristo como Dios. Y aquí como Dios, una de las cosas que Él puede hacer es ser omnipresente, estar en cualquier lugar. Como Dios, Él podía ser omnipresente, y aquí el título que le he dado a este sermón, a este estudio de hoy es la omnipresencia de Jesús en la salvación, porque eso es lo que lo vamos a ver aquí. Así que vemos aquí que la deidad de Cristo, su omnipresencia, es algo que estamos viendo aquí. Y esto me lleva a buscar el texto donde voy a apoyar mi texto de apoyo, que está en Juan 20, versículo 29. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto a Tomás? Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Acuérdense que Tomás estaba diciendo que si no metía su mano donde le metieron a Jesús la lanza y su dedo donde le metieron los clavos, él no creería.
aunque ya los otros apóstoles le hubieran dicho todos, vimos a Jesús resucitado. Jesucristo le dice a Tomás cuando se pone enfrente de él, aquí estoy Tomás, mete tu dedo y mete tu mano. Y ahora sí Tomás se deja caer al suelo lleno de adoración y cree. Pero Jesucristo dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo creo que este es el mensaje que Jesucristo está dando en esta parte, en esta nuevo milagro, en esta nueva señal. Y vamos a desarrollar el tema así para empezar a entenderlo mejor. En primer lugar vamos a ver lugar de la segunda señal. O sea, vamos a contextualizar, en otras palabras. Vamos a ver su contexto. Como segundo punto vamos a ver acontecimientos y necesidad de la segunda señal. O sea, el acontecimiento y necesidad. ¿Cuál era el acontecimiento y la necesidad? Y es vida o muerte. Era un asunto de vida o muerte. Como tercer punto vamos a ver la enseñanza y corrección de la segunda señal. Es la enseñanza principal y la corrección de la segunda señal es conocerle. Eso es la enseñanza, Cristo se da a conocer. Y como cuarto punto, vamos a ver propósito y resultado de la segunda señal. Propósito y resultado de la segunda señal, o sea, su deidad y salvación eterna. Ok, vamos a ver nuestro primer punto. Lugar de la segunda señal, su contexto. Comenzamos, Juan 4, 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Sabemos ya nosotros, cuando dice 2 días salió de allí, ya sabemos qué es y ahí ya sabemos qué es. Es el tiempo que pasó evangelizando a la samaritana y el tiempo que pasó en Siquem, ¿verdad? Pasó 2 días allí con ellos. Sicar, que es lo mismo. Entonces pasó evangelizando ahí 2 días y ahí estuvo Jesucristo con él y después se fue a Galilea, a la región donde él había nacido, a Nazaret. Así que 2 días salió de allí y fue a Galilea. Dice el 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Es interesante que esta frase la narran los 4 evangelios, que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Jesucristo lo mete aquí esta palabra y fíjense cómo la vemos aquí en Lucas 4, versículo 22. Dice, y todos daban buen testimonio de él, de Jesucristo. Cuando Jesucristo estuvo en Nazaret, fue a una sinagoga, agarró el libro de la ley y se puso a leer en el libro de Isaías, donde decía que Jesucristo había sido enviado, el ungido, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos, y todo eso estaba diciendo, y Jesús le dice, hoy se cumple esta escritura en este día. Y fíjate lo que dice la gente, dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Pero oigan esto, y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, las palabras que dice son grandes, las cosas que está haciendo son hermosas. Él dice que se está cumpliendo una escritura y eso maravilla a cualquiera. Salvación, los ciegos mirarán, los cojos saltarán, los presos serán libertados del diablo. Eso era maravillaba. Pero por otro lado, este es José, este es el hijo de José, este es Jesús. Conocemos a sus hermanos, a sus hermanas. Sé quién es su papá. Tengo 30 años conociéndolo. Eso, hermanos, todo el tiempo ha sido una trampa para muchos hermanos. Inclusive cuando nosotros estamos predicando a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente que nos conoce de toda la vida. Por un lado, les damos el mensaje de salvación, se maravillan, ven que es algo grande, ven que la palabra es la palabra de Dios, pero por otro lado, pero es Ricardo. Pero yo lo conozco, sé todo lo que ha hecho, yo lo conozco bien, mejor que nadie. Entonces, esas cosas siempre nublan. Por eso Jesucristo dice, no es que el refrán teniera razón, sino que Jesucristo en este caso dice, parece que el refrán tiene razón, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra.
Él les dijo, dice, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque bueno, si tú estás hablando de grandeza, estás hablando de que Dios es tan poderoso, ¿por qué te enfermas? ¿Por qué tú te pasas emproblemado? ¿Por qué tú mismo tienes problemas? Fíjate lo que dice Jesucristo, seguro me dirán eso: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí una en tu tierra. Haz algo aquí. Vemos nosotros que las personas se salvan, vemos lo grandioso del evangelio, y a veces tenemos hijos incrédulos. A veces tenemos familiares que no pueden creerle a Dios. Y eso es como diciendo, pues si tan bueno eres para predicar, y se da el caso de los mejores pastores y predicadores del evangelio que tienen hijos incrédulos. Tienen hijos incrédulos. Y la gente se cuestiona, algo les hará falta. Así que es lo que Jesucristo les está diciendo. Dice, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Esto es normal. Esto es normal. Por esa razón Jesucristo hacía más milagros en Capernaum que aún en Nazaret, en su propia tierra. Continuamos. 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. O sea, ya sabían lo que Jesucristo había hecho en Jerusalén, ya sabían que Él tenía el poder, y aquí ellos se habían amontonado porque ya habían visto eso. O sea, parecía que habían creído, pero eran milagreros. Eran personas que creían en señales y milagros. Venían a buscar un milagro, venían buscando algo que Jesús hiciera para que se convencieran. Y este es en el escenario donde vamos a ver esta señal. Este es el escenario. La gente venía con esa curiosidad manzana, mezquina, de ver milagros y señales, que es lo que quería su pueblo también. Pero hermanos, 2 días antes se salvó una multitud de personas, incluyendo a la samaritana, sin un solo milagro. Sin un solo milagro. Entonces aquí vamos a introducirnos a nuestro segundo encabezado: acontecimientos y necesidad de la segunda señal. ¿Cuáles eran los acontecimientos y la necesidad? La necesidad era vida o muerte. Es necesario ver que en el primer milagro, nuestro Señor, el escenario, el acontecimiento donde ocurrió, era una boda. Había gozo en una boda. Lo más parecido a una felicidad, a un gozo, es una boda. Y sabes, cuando Él llegó y hizo su primer milagro, lo que hizo nuestro Señor es aumentó el gozo. Aumentó el gozo. Él siempre da en abundancia. Él llegó no a hacer un aguafiestas a la boda, sino se les acabó el vino, pues aquí hay más vino, gócense, para que se gozaran. Y les hizo el mejor, el añejo. Claro que iba un mensaje, ¿verdad? Entonces ahora Dios nos mueve el escenario de una boda, de una fiesta, de algo contento y agradable, donde Cristo aumenta el gozo, ahora a un lugar de duelo, de dolor, de tristeza. Porque un hombre, cuando tiene un hijo enfermo, y más cuando el hombre tiene el poder del dinero, y llama a todos los médicos y les dice: lo que sea necesario, cúrenlo. Y el diagnóstico: tu hijo no se va a aliviar nunca, se va a morir. Entonces cuando él ve que ya no hay nada que pueda hacer su dinero, tanto él, su madre, sus hermanos, sus hijos, toda la familia está triste. Están en un duelo viendo que un jovencito va a morir. Así que el escenario es de dolor, de tristeza, de mucho dolor. Allí Jesucristo va a hacer algo otra vez. Va a usar las aflicciones para hacer este nuevo milagro. Así que dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Donde había hecho el primero, regresó a hacer el segundo, el milagro. El escenario, una fiesta, y el milagro es nuestro gozo, ¿verdad? Eso es lo que vimos en el que hizo antes. Ahora vamos a cambiar aquí. Dice: había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó
que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. A punto de morir. Ya no había nada que hacer. Después de agotar todo esfuerzo humano, la única solución era algo sobrenatural, algo que solo Cristo podía hacer. Así que las aflicciones usadas como medios de gracia para salvar es lo que Jesucristo va a hacer aquí ahorita. Y es lo que ha hecho por toda la historia. Se puede decir que este va a ser uno de los temas principales que quiero que aprendan. Que Jesús va a usar aflicciones para que nosotros regresemos a los caminos de la fe. Mira, hermanos, le voy a decir una cosa. Cualquiera de ustedes que están aquí, que pertenezcan a los planes de Dios para salvación y que Dios haya depositado el Espíritu en ustedes, que vayan a ser salvos por gracia, les aseguro una cosa, que Dios nunca va a permitir que se pierdan en el mundo. ¿Entienden? Va a usar cualquier dolor, cualquier ruina económica, cualquier enfermedad en la familia o en ustedes, cualquier circunstancia para regresarlos a Cristo. Él usará cualquier medio necesario para que ustedes regresen. A los demás no le importa, ellos van a ser felices, ellos no hay enfermedad, ellos están gozosos, pero no a ti, no a ti. Tú no vas a correr la suerte de ellos, porque tú fuiste escogido por Dios para vivir eternamente con Dios, para no morir nunca. De esa manera tu suerte es diferente a la de ellos. Nos cobija el mismo sol, estamos aparentemente gozando ciertas cosas, pero Dios tiene diferentes planes para nosotros. Y eso este tema está por todas las escrituras. A mí me encanta exponerles la palabra de Dios porque yo me gozo lo que Dios hace. Voy a probar que Dios usa las aflicciones, las correcciones, ciertos castigos para traernos a la fe. En todos los sentidos. Mira, desde el lenguaje poético de los salmos, el Salmo 94:12, bienaventurado. Wow, cuando la Biblia dice bienaventurado es lo más grande que le puede pasar a un ser de este planeta, en la tierra. A quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Para aquel tranquilo, pero hay un hoyo. Para aquel es el día del juicio, es el infierno. Pero para ti, las aflicciones, para corrección. Salmo 118:18. Me castigó gravemente, a veces duele mucho. Jehová, mas no me entregó a la muerte. A ti no, a ti te va a corregir. No tengas envidia del impío. Tú estás en las manos de un Dios bueno. Proverbios 3:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Por qué, Señor? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Entienden? ¿Por qué tú no dejas que tu hijo haga lo que quiera? ¿Por qué te dice tu hijo, y por qué nomás a mí? Porque tú nomás eres mi hijo. Pero los demás sí, pero ellos no son mis hijos. ¿Verdad? Al padre que quiere corrige a su hijo. Y lo ama, lo corrige porque lo ama. Pero ahora vemos el lenguaje profético, la misma verdad. Cuando hay una verdad que Dios quiere que la sepamos y que es clara, la recorren las escrituras usando los diferentes lenguajes de las escrituras. Vean lo que dice Oseas. Aquí estábamos viendo un lenguaje poético, ahora lo vamos a ver profético. Oseas 2:6. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Dios se va a encargar de que te espines, Dios se va a encargar de que tu camino sea torcido, Dios se va a encargar de que te fallen tus amantes, o sea, a los deseos a los que va, hasta que digas, me regreso, me iba mejor allá. Un día vas a decir, ¿de qué me sirve ser creyente? Un día te vas a querer echar un clavadito con el mundo, pero vas a sufrir tanto que un día vas a decir, mejor me regreso, me iba mejor antes que ahora. Dios no te va a dejar que te pierdas.
Es lo que estaba diciendo al principio, pero ahora lo estoy diciendo con la autoridad de las Escrituras. Ahí mismo, Oseas 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Fíjate la diferencia. Es cierto que hay aflicciones, pero todo es para bien. Y nos vendará. Y luego es el mismo lenguaje de los evangelios. Es diferente la narración en cada uno de los géneros literarios, pero el mensaje es el mismo. Vas a ver cómo en Cristo esta verdad Cristo la rectifica, diciendo bienaventurados. Como les dije, es lo más grande que le puede pasar a un hombre. A los que padecen persecución. ¿Qué? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, sí, por causa de seguirme a mí. Porque de ellos es el reino de los cielos, esos son los benditos. Mira las palabras de Cristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperian y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, wow, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, la misma verdad. En otro lenguaje, en otro género literario, la misma verdad. Ahora mira, Cristo mismo nos lo dice. Ahora los apóstoles que nos enseñan la doctrina de Cristo. Primera de Corintios 11, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen, muchos hasta mueren por eso. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. El Señor sí castiga. A un santo no te va a castigar con la muerte eterna en el infierno. No, esa ya estás justificado. Pero el Señor sí deja llegar castigos para corregirnos. Dice, somos castigados por el mundo para que no seamos condenados con el mundo. ¿O qué quieres? ¿Que no te castiguen? No, mejor castígame, mejor corrígeme. Por eso me gozo, porque conozco esta verdad. Por último, Hebreos 12:11. Es verdad, hermanos, que ninguna disciplina, dice la palabra de Dios, al principio parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Van a ver el gozo de esta casa, de este noble, cuando llegue el milagro de Cristo y llegue la salvación a la casa. Esa tristeza, esa angustia que no dormían, se va a convertir en un gozo increíble. Esto nos introduce a nuestro tercer encabezado: enseñanza y corrección de la segunda señal. Esto es la importancia de conocerle, es la manera de adorar, de amar a Dios por los términos correctos. Porque si no, no puede ser salvo uno. Miren las deficiencias teológicas de este hombre. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Jesús reprende esta mala práctica. Eso fue lo que Jesús le dice cuando el hombre le dice acá que descienda y que venga, le dice que descienda para que venga a sanar a su hijo. Y Jesús le contesta con esto. Le dice Jesús, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Yo sé por qué viniste aquí, por el alboroto de que yo hice milagros allá en Jerusalén, por todo lo que saben de eso, por eso vienen, ¿verdad? Pero Jesús les reprende, esa es la manera incorrecta de venir a mí. Por eso no vinieron los samaritanos, tú necesitas conocerme. Jesús reprende esa práctica. En Juan 2:23 dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero ya les dije, no todos los que creen realmente son salvos, ¿verdad? Viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él conocía a los falsos, que solo andaban detrás de las señales y los prodigios, los milagros. Y él los conocía. Tú no estás aquí porque de veras me quieres y no porque comiste a llenarte.
Te encantó cómo producir los panes y los pescados y por eso andas detrás de mí. Pero espérate que te hable de mí y botas cuando me conozcas. Por eso a los que verdaderamente creen en Cristo le dice, ven y ve. El ejemplo de un médico. Por ejemplo, nosotros vemos aquí que los doctores que curan el alma, que curan el cuerpo de las personas, estudian mucho. Y vemos, la carrera de un doctor es muy grande, muy difícil. Y todo lo que estudian, pero cuánta honra se les da porque sanan a las personas, porque las alivian, ¿verdad? Y les creemos, ¿por qué? Porque dice uno, bueno, yo lo conozco, pero realmente entiendo que se preparó y ahora sabe todas estas cosas. Estos, hermanos, la salvación del alma es tan importante, y lo que hace un pastor es darte a conocer a Cristo por medio de las Escrituras, es mostrarte el Evangelio para que conozcas a Dios. Esto es más importante y uno lo menosprecia. Estamos tratando de que conozcas a Cristo. ¿Y cómo lo conoces? Así. Ahorita, ¿qué te enseñé? Por las Escrituras. Te dije que las aflicciones en los creyentes son algo bueno y te lo probé por las Escrituras. Ahorita te voy a enseñar otra verdad, ¿verdad? Dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Fíjate la mala teología de este hombre. Mala teología es mal conocimiento de Dios, para los que no entiendan algo así. Dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muere. En otras palabras, él pensaba, tienes que ir y tienes que tocarle, hacerle algo, no sé, un remedio que le pongas, pero tú lo vas a sanar. Eso es lo que él pensaba, ¿verdad? Pero Jesús le va a enseñar algo. Yo no necesito ir. El poder de mi espíritu, yo soy Dios, soy omnipresente, me estoy en todas partes. Yo lo puedo sanar a la distancia. No lo voy a sanar bajo tus términos. Hermanos, a Dios no se le adora bajo nuestros términos. No tenemos un Dios que se va a acomodar a lo que tú quieres. Es el Dios de las Escrituras. Eso es lo importante de conocerlo. Lo importante del conocimiento básico para salvación. Acuérdense de eso que les dijo Jesucristo. Siempre que lo querían seguir, les decía, ven y ve. La samaritana, ven y ve. O sea, ven y conócelo. Conócelo. Romanos 10, versículo 1, nos habla bien de esta verdad. Hermanos, ciertamente, dice Pablo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo deseo que esos sean salvos, mis hermanos. Dice Pablo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, que aman a Dios. Pero fíjate cómo Pablo lo pone, celo. Lo aman de una manera poderosa. Son incansables buscando prosélitos, son incansables estudiando las Escrituras, las memorizaban de memoria. Eran celosos. No amaban a Dios por encimita, no, tenían celo. Una cosa es un amorcito ahí, no, estos tenían celo de Dios. Pero ¿qué Pablo dice? Porque yo les doy testimonio, yo conozco que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. Por eso es tan importante, ven y ve, conoce. Dios te va a salvar en sus términos, no en los tuyos. No, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. No, Señor, la salvación es por gracia, no por obras. Dice, y Pablo dice, porque ignorando la justicia de Dios, era el error de ellos, era lo que ellos no sabían. Estaban ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, quieren hacerlo a sus términos, bajo su justicia. Y de esa manera no vas a ser salvo. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Este es el punto. Estaban equivocados. Esa es la importancia de conocer a Cristo. Juan lo expresa en el Evangelio. Juan 17:6. Dice Cristo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ese era el propósito. Cristo tenía que enseñarles el nombre de Dios. Ya sabemos que en su nombre hay salvación, que en su nombre somos santificados, que en su nombre somos perdonados. Todo lo tenemos en su nombre. Ya les enseñé ese tema. Les hablé todo un sermón de eso. Les hablé 2 sermones de la importancia de conocer a Dios. Uno es ven y ve, y el otro la importancia de su nombre. Nomás repásenlo para que vean cómo les fui por toda la Escritura enseñándoles la importancia de conocer a Dios. He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra.
Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que ellos me han amado esté en ellos y yo en ellos. Es la única manera que el amor de Dios esté en nosotros, conociendo a Cristo. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero. Estamos en el verdadero, porque Él nos lo dio a conocer. Así que esta es la importancia. El hombre estaba equivocado, no era la forma en que Dios iba a salvar. Y ya esto nos introduce a nuestro cuarto encabezado: propósito y resultado de la segunda señal o del segundo milagro. Vamos a ver su deidad para salvar y salvación eterna, el resultado. Propósito: Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesús nos enseña que podía salvar eficazmente personas de todo lugar, lengua, raza y nación, sin importar la distancia. Esta doctrina que Jesucristo está enseñando aquí, con esta palabra que le dice solamente: ve, tu hijo vive, sin ir, sanándolo a la distancia, ¿sabes qué le está enseñando? Le está enseñando la doctrina eficaz de la salvación, esa doctrina que conocemos, el llamado eficaz que a Dios no se le resiste, que Dios, el Espíritu Santo, salva a personas de todo el mundo con un llamado irresistible. Mire, el versículo que más me encanta a mí para hablar de la doctrina eficaz, porque la gente se enoja, dice: no, Dios es un caballero, Dios no juega a los lados, Dios te toca la puerta y si tú no le abres, Él no se te mete. Es mentira. La única razón, no, pero es que nosotros tenemos que venir al llamado, venir a Cristo, nosotros tenemos que aceptarlo. No puedes. Dios tiene que hacer primero su obra. Y cuando se quedan al mirado libro, yo tengo el mejor ejemplo del mundo, las Escrituras. Estoy aquí, Jesús enseñaba que podía salvar eficazmente a toda persona. Pero aquí Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Se necesitaba el Espíritu Santo para salvar a las personas. Pero Jesucristo nos está dando, esta es una enseñanza doctrinal. Jesucristo mismo nos está enseñando que Él como Dios podía sanar a la distancia. Él como Dios lo podía hacer. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todo mundo. Jesucristo estaba enseñando que Él iba a llegar a todo mundo, a toda lengua, pueblo y nación. ¿Cómo le vas a hacer? Con su omnipresencia, con su poder, su deidad. Él iba a predicarle a todo mundo. Esta enseñanza quería transmitir en esta señal, que Él es omnipresente, que Él puede estar en todas partes. Continúo. Versículo 51. Cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Acuérdense, él miró a Jesucristo a esa misma hora, a las 7. Eran las 7 de la tarde, sin explicar. Él no se regresó porque la distancia de Galilea a Capernaum, de donde estaba Jesucristo, eran 25 kilómetros, que viene siendo como 15 millas. Caminando eran 5 horas. Entonces Él no se regresa en la noche, se regresa en la mañana. Creyó, hubiera sido uno de nosotros, creyó sin actuar, se regresa aunque sea con el peligro de los ladrones en la noche. Pero Él ya no se fue. No, ya mi hijo está vivo, mi hijo ya está bien. Creyó, se quedó a dormir. Al otro ya regresó en la mañana y les pregunta, y salen todos atentos a decirle que su hijo vive. ¿Como a qué horas? Dice: fue ayer. Ayer justamente yo estaba con Cristo. Pero si la distancia eran 25, como 5 horas caminando, tranquilo, Él no se fue. Porque si hubiera ido a las 7 todavía alcanzaba a llegar, aunque sea noche, ¿verdad? Pero no se fue, se quedó tranquilo, porque sabía que su hijo vivía.
Así que por eso está aquí esta palabra, dice, explicar, eso es la parte por qué le dijo lo de ayer. Vemos aquí nosotros que las dos etapas de la verdadera conversión es creer. El hombre creyó. Aquí está diciendo, y creyó, es creer. Eso fue un regalo de Dios, fruto del Espíritu Santo, creer. Y luego arrepentimiento, es la otra parte necesaria. El arrepentimiento son las obras dignas de que has creído. Comienza la persona a obrar, como en tranquilo se quedó. Mañana regreso. Dice, un milagro aprobado por el Espíritu Santo. Y esto viene a raíz de conocer a Jesús. Este hombre tenía errores teológicos que ya fueron corregidos por Dios. Yo puedo curar en la distancia, no tengo que estar allá tocando a tu hijo como tú creías. Yo tengo ese poder de hacerlo. Le está enseñando varias cosas, le está enseñando su poder y le está corrigiendo por creer en prodigios y milagros. Le está enseñando y este hombre ahora está creyendo. El propósito principal, revelar su deidad, su omnipresencia. Y los resultados de la segunda señal, ya viendo los resultados, es el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa, como dice el texto. Así que la importancia de creer en Cristo, creyó él y toda su casa. Ya sabemos nosotros qué significa creer, hermanos. A mí me interesa que esto también quede claro, como le dije, si dos enseñanzas van a quedar claras, una es la primera, que Dios usa las aflicciones para traernos a Cristo, y la otra es la importancia de creer. Pero nosotros ya sabemos de qué creer estoy hablando. La persona que cree es una persona que nace de nuevo, una persona que creyó porque Dios puso el Espíritu Santo en ella. Y ahorita vamos a ver lo mismo. Nada más, ahora no voy a ir a todas las escrituras, solamente voy a recorrer el Evangelio de Juan para ver cómo Juan nos habla de la importancia de creer. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a veces hay que recibirle, a los que creen en su nombre, su nombre, ¿por qué? Porque su nombre significa, como le dije, conocerle. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero fíjate lo que dice, los cuales no son engendrados según de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, nada que tú hagas, nada que tenga que ver con el hombre. Son engendrados de Dios porque les pone el Espíritu Santo. Otro. Juan 3:15. Para que todo aquel que cree, que en él cree, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, cree. Esa es la importancia. Juan 3:15, hablando en el contexto de la historia de Nicodemo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez la importancia de creer. De esa manera amó Dios al mundo que dio a Cristo para que el que en él crea. Solamente son esos, creer. Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Creyendo en Cristo tiene la vida eterna y lo resucita en el día postrero. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, dice Cristo en el 47. Juan 7:37, fíjate la importancia de creer. Juan 7:37, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesucristo está llevándolos a creer por medio del conocimiento de qué, de que Él es el alimento de las almas. Venga a mí y beba. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. Ahora ya me entienden, es el Espíritu Santo que reciben los que creen. Así que nunca divorcien la palabra creer con el Espíritu Santo en la persona que creyó. Jamás, porque muchos dicen que creen. Muchos dicen que creen, pero no es por una confesión, no es por decir palabras mágicas, he creído, bienvenido a la gran familia de Dios. No, esto es por gracia, es obra del Espíritu Santo. Así que dijo, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él,
Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había aún sido glorificado. Pero Jesús lo está enseñando en su enseñanza. Él mismo era lleno del Espíritu Santo. Él hacía la obra del Espíritu Santo, como lo hizo en la Samaritana, cuando la confrontó con su pecado. Seguimos. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y creéis eso? Ahorita vas a ver. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿A poco un muerto puede hacer algo para salvarse? Está muerto. Pero Cristo le dice: si crees en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo voy a creer si estoy muerto? Ahorita van a ver. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Sabes qué significa creer? No morir eternamente. ¿Creéis esto? Eso dice el texto. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Fíjate lo que Juan está diciendo. El Evangelio de Juan narró 20 señales, de Mateo 20, Marcos 18, Lucas 20. Yo solo narro 7. Es lo que dice Juan. Pero estas se han escrito para que creáis. Ese es el propósito de todo el Evangelio. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. En su nombre es en conocerle, conociéndolo. Así que esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esta señal en la aflicción fue para vida eterna. Ahora se están fijando, era el propósito de que creyeran. Pero cómo se usó esta enfermedad, este dolor, esta tragedia, para que Jesucristo hiciera este milagro, esta señal, con el propósito de que creyeran. Y como dice el Salmo 119, versículo 67, antes que fuera yo humillado, antes que me pasara esta tristeza, esta desgracia de tener amigo a punto de morir, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ahora guardo tu palabra. ¿Ves que Dios iba a usar las aflicciones para traerte a Cristo? Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Esa es la importancia. Ahora vamos a ver las aplicaciones. Es interesante que tengamos claras estas aplicaciones que nos van a ayudar mucho. Este mensaje ya lo di. Son dos cosas que quiero destacar. Primero, que Jesucristo iba a ser su omnipresencia. Jesucristo es omnipresente y puede salvar en todas partes al mismo tiempo. Ahora ya lo sabemos por la doctrina. Esa es la primera enseñanza. La segunda cosa que vemos es la importancia de creer en Cristo, que lo hemos estado hablando porque ese es el Evangelio de Juan. Pero aplicaciones. La primera aplicación, que Dios usará las aflicciones para salvarnos, para santificarnos y para que le conozcamos mejor. El Salmo 119:71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es bueno para que aprenda tus estatutos, para que te conozca, para que aprenda tu ley. Me sirvió, porque si no, no hubiera regresado a los caminos de la fe. Dios hará cualquier cosa para traerte de regreso. Dios usará cualquier medio, pero no va a permitir que un santo se pierda. Dios hará lo que sea. Y a veces duele mucho, hermanos. ¿Entiendes? Y ahí es donde decimos como que está mejor no ser creyente, porque acá creyente es que duele mucho, pero no, como ahorita vamos a ver, las aplicaciones van a ser más amplias. Segunda aplicación, Dios nos muestra la importancia de tener una correcta teología, de conocerlo. En 2 de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta, no como Moisés que le vio la espalda y entre una roca, no, a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen por el poder del Espíritu del Señor. Gracias a este Evangelio, a la palabra de Dios que estamos predicando, estamos conociendo a Dios. Y conocer a Dios, hermanos, no es otra cosa que conocer su palabra. Tener la seguridad de esa palabra, apropiarnos de esa y creerla. Como el hombre, tu hijo vive, tranquilo, me voy a dormir y mañana llego a la casa. Tu hijo vive. Hay que creerla, es la importancia de creerle a Dios.
¿Entienden? Eso es importante, es de conocerle a Dios. Esa es solamente conociendo. Por eso, mira, la predicación del Evangelio es tan importante para los que no conocen a Dios, pero no saben la importancia que tiene para nosotros que somos santos. Porque Dios nos habla, vemos la gloria de Dios. ¿Sabes cómo la vemos? A través de su palabra, a través de conocerle. Cada vez que sabemos una verdad de Dios, le vemos a Dios el rostro. Otra nueva verdad, le volvemos a ver el rostro. Acuérdate que Moisés solo le vio la espalda porque no se podía conectar. Esa verdad de que Dios perdona, es piadoso, misericordioso, clemente, y por otro lado nunca tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo es posible? Dios no puede perdonar nunca a un culpable, pero tampoco puede justificar a un impío. Entonces, ¿cómo vamos a ser salvos? Cristo nos enseñó, conociéndole. ¿Cómo? ¿Qué nos enseñó Cristo? ¿Qué nos enseña la doctrina? Que solamente yo, tomando tu pecado, y yo lo agarro, y mi justicia perfecta te la entrego a ti. Yo muero por tu pecado, y tú vives por mi justicia. Ahí con eso le vemos el rostro al Señor. Y tanta verdad que la Biblia nos enseña, y son tan importantes cada una de ellas para salvación. Y mira la tercera aplicación. Dios nos enseña su omnipresencia en la salvación. Como les dije, el Espíritu Santo haciéndonos el llamamiento eficaz. Esto no es otra cosa más que esa doctrina. Aquí no se ve, aquí dice uno, bueno, Jesucristo sanó a un hombre aunque estaba lejos. Pero no, hermano, esta es una enseñanza. Esta es una enseñanza. Él aprendió eso. El gran llamamiento eficaz. Mira, este pasaje es tan grande, porque cuando yo digo el llamamiento eficaz, es que cuando Dios hace el llamado a una persona, nunca se rechaza, jamás. Mira, Jesucristo, cuando dice que los muertos oirán su voz, que aún los muertos serán salvos, creerán. Mira este pasaje de Juan, donde dice, el gran llamamiento eficaz, Lázaro, ven fuera. Ni siquiera un muerto de 4 días puede resistir el llamamiento eficaz de Dios. Tú no te imaginas a Jesucristo que le dicen, Señor, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. ¿Y qué hace Jesucristo? No, pues ahorita voy a curarlo. Se quedó 2 días más a esperar que se muriera y que se empezara a oler feo. Cuando ya hasta olía, llega Jesús a querer que quiten la piedra. Señor, huele, ya tiene días. Y mírate a Jesucristo ahí parado enfrente del muerto, que ya olía mal. Lázaro, sal fuera. Ese es el llamamiento eficaz. ¿Por qué? Porque no lo pudo resistir ni Lázaro, que tenía 4 días muerto. Se levantó. Y ahí sí que dirán los otros, los arminianos. Ya ves, pero Lázaro se levantó, obedeció. Sí, pero primero le dio vida. Cristo le dio vida a un muerto de 4 días. Lázaro, sal fuera. En el llamado eficaz, te da los medios. Cuando una persona cree, es porque Él ya depositó el Espíritu Santo en ti. Por eso puedes creer. Por eso, si no, te vas a dormir, no soportarás la palabra, te causará náuseas. No vas a creer hasta que Dios no deposite el Espíritu en ti. Es imposible creer de otra manera. Es Dios haciendo esa obra. No a todos les va a decir, no a todos los muertos les va a decir sal fuera. No a todos, ahí se van a quedar podridos en sus delitos y pecados. Pero al que le diga va a salir fuera. Por eso le digo, Dios te trae a como sea, pero te trae. Esa es la importancia del Evangelio. ¿Quién lleva? Así que vemos aquí Hechos 9:5. Pablo hablando del llamamiento eficaz dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Cuando Cristo viene a Pablo, ¿verdad? Le dice, una luz lo cega, lo tumba al suelo y llega a Cristo, le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice Jesús, Señor, le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, Pablo, ¿a quién persigues? Te has resistido, eres un religioso que me odias, andas persiguiendo a mis hijos por todas partes para matarlo. Yo soy Jesús, ¿a quién persigues? Mira esto, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, Pablo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le está diciendo Pablito, de aquí en adelante, o caminas, si pateas te ensartas. Dura cosa es dar cosas con el aguijón. ¿Sabes dónde puso a Pablo? Lo llevó a esta ilustración. Mira, Pablo, de aquí en adelante eres como un güey que te puse un yugo de tu cabeza a la cabeza del otro y lo amarré.
te puse una coyunda en la rienda, aquí, un brazo de acero, y te traigo de aquí. Y ahora el arado va enterrado en la tierra. Si quieres correr, yo entarto más el arado a ver cómo corres. Si te quieres ir a la derecha, le jalo a la rienda para el otro lado a ver por dónde le das. Y si me pateas, te vas a ensartar en el aguijón que traigo atrás. ¿Para dónde le das, Pablo? Derechito tienes que caminar. Como las vacas que cargaron el arca de Dios cuando salieron de allá de los babilonios, de estos filisteos. No tienes por dónde darle, aunque te bramen los becerros, vas a caminar derecho. Eso es un llamado eficaz, no se regresa a nadie. Cuando Dios lo está llamando, ese es el llamado eficaz. Y dice, ¿quién lleva el yugo con nosotros? Pero fíjate, ¿quién es el otro? Tú vas uncido, así es el que va creyendo, pero fíjate, ¿con quién vas uncido? Mateo 11:29, lleva mi yugo, wow, el otro es Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que te ofrece el mundo no es descanso, es fatiga, es cansancio, es vanidad. Es cambiar un manantial de agua viva por una cisterna rota que no retiene agua. Esto es lo grande. Esto es lo grande, por eso le dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso les digo, hermanos reformados, no piensen como muchos, que aquí vinimos a sufrir, que tenemos que sufrir. Yo no sufro, ni en el hospital he sufrido. Yo no sufro con Cristo. En mi mejor vida la he tenido aquí. Aun cuando me dicen lo que me digan las enfermedades, no sufro. Yo sé que soy feliz con Cristo. Aquí mismo empezamos a ver su gloria, a través de la palabra de Dios. Así que, porque mi carga es liviana y fácil de llevar. Todos estamos uncidos. El problema es con quién estás tú. Gálatas 1:1 dice, está pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si no estás uncido con Cristo, estás con el diablo, esclavo del diablo, a merced del diablo, haciendo lo que tú quieres. Así que aquí iba a explicar, bueno, lo voy a decir brevemente, explicar lo de esta enseñanza. Fue tan valiosa en la misma época, porque en esa región de Capernaum, después un centurión romano, y hay un sermón hermoso del pastor Sergio, que se llama El hombre que maravilló a Jesús. Este hombre también tuvo un siervo, un esclavo enfermo, y estaba afligido por él. Pero fíjate lo que este hombre oyó, él oyó lo que Cristo hacía. ¿Por qué? Porque ya se dice en Lucas 4, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Todo se sabía. Así que este hombre centurión, cuando oyó hablar de Jesucristo, dijo, yo ya no tengo que irle a decir, Señor, ven a mi casa y toca a mi siervo para que se alivie. No, Señor, yo sé que con que abra la boca se cura a la gente. Por eso le dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra, porque yo mismo soy hombre de autoridad. Le digo a este, haz esto, y lo hace, y lo hace. Conti más tú, que eres el rey del cielo, eres el Dios omnipresente, solo di la palabra y mi siervo será sano. ¿Eso cómo lo aprendió? Por esta señal. Esta señal de qué? De que Cristo puede salvar eficazmente a toda persona en todas partes y en cualquier lugar. Esta es la enseñanza. Y un llamado para los que están sin Cristo. Conocerle para salvación. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ven lo importante de conocerle a Dios? No decir, sí, yo creo. No, tú no crees. Si le conocieras, harías otra cosa. O sea, lo importante de conocerle. Amigos, si no estás unido con Cristo, lo estás con el mundo y eres esclavo del diablo, como lo dice Gálatas 1:1. Está pues firme con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O no quieres traer el yugo con Cristo, lo vas a traer con el diablo, y esclavo del diablo serás. Porque con Cristo, aunque traemos un yugo, aunque vamos uncido, como quiera es livianita su carga. Es fácil de llevar, porque Él la lleva con nosotros.
Sí es cierto que vamos a ser afligidos, pero Cristo está con nosotros. Sí es cierto que vamos a sufrir, pero Él está con nosotros. En esa casa había duelo, se convirtió en gozo. Se convirtió en un gozo muy grande. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, únete a Cristo. Hermano, amigo que estás sin Cristo, únete a Cristo. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Únete a la luz, no a las tinieblas. Ese es el mensaje para salvación de las personas que están sin Cristo. Así que, ¿qué hicimos? Estamos viendo una lectura, un milagro, pero con propósitos. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos dio un mensaje en esta palabra. Ahora ven que no solo es un milagrito allí cualquiera. No, Dios tenía un propósito. Dios nos dice, yo llamo a las personas, yo tengo el poder para salvar en todas partes. Yo me voy a ir, voy a cumplir mi obra, pero voy a enviar al Espíritu Santo y va a ser un llamado eficaz que nadie puede resistir. Nadie puede resistir. Gracias a Dios por su palabra y espero que Dios nos haya hablado a través de ella. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Te doy gracias, oh gran Dios, por hablarnos a través de tu palabra. Te doy gracias, Padre Santo, porque a ti te compadeció, a ti te plació darnos el reino y esta gloriosa verdad, Señor, que quiénes somos nosotros para hablarlas, para enseñarlas. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Pero tú quisiste que así fuera. Usaste estos frágiles hombres llenos de pecado, de debilidad, para hablar de tus cosas, Señor. Te ruego que tu palabra no vuelva vacía, que haga efecto, Señor, porque tiene poder, porque tu evangelio no llegó en palabras solamente, sino en un poder especial, porque tu palabra, Señor, levanta a los muertos, tu palabra levanta a los enfermos, tu palabra pone al Espíritu Santo en los corazones de los que están en tinieblas. Te rogamos pues, Señor, salva. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por tu palabra expuesta en Cristo Jesús. Amén.